el más fraternal y caluroso de los saludos en este tiempo de lluvia. El Señor los bendiga, los guarde y los llene de su preciosa paz. Hoy nos encontramos con un gran jurista que hace parte del equipo Gilmar Tafur, Abogados, Justicia para Todos, el doctor Gustavo Alejandro Gironza. Y el doctor trae un tema muy interesante sobre el cual vamos a conversar y ustedes lo van a escuchar bastante el día de hoy, porque les interesa a muchísimos de ustedes, porque recuerden que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Así que este es un regalo de orientación a toda la opinión pública del país. Va a servirles muchísimo. Estén atentos, compartan, inviten a las personas a que vean este programa, personas que tienen esos problemas de los cuales vamos a conversar con el doctor, y va a haber solución, y va a haber respuesta, y va a haber recuperación de derechos, o va a haber afirmación de sus derechos. Bueno, sin más preámbulos, ustedes escuchen al doctor Gustavo Alejandro Gironza. Doctor, hoy vamos a conversar de algo muy interesante. Vamos a hablarle a la gente de procesos reivindicatorios. Así es, doctor Gilmar. El proceso reivindicatorio de dominio. Doctor, usted tiene la palabra, cuéntele a la gente y para que la gente entienda. Vamos a poner ejemplos, vamos a conversar, ustedes van a poder llamar si quieren. Regularmente la gente ya no está llamando, la gente está interesada en que nosotros le expliquemos concienzudamente, que le desmenucemos todo, y así lo hacemos. El doctor Gustavo Alejandro Gironza tiene una gran trayectoria en el derecho. Es un hábil abogado que maneja todo el tema del derecho civil y comercial. Igualmente, el doctor ha terminado estudios en derecho público. Así que es un gran regocijo tener a alguien que está en la misma dinámica mía y que sigue estudiando, que sigue formándose, porque el derecho se ejerce pensando, pero se aprende estudiando. Y es un deber nuestro prepararnos todos los días, y es un ejercicio de amor social por ustedes compartirles este conocimiento, porque muchos de ustedes no tienen cómo pagar una consulta o no se les ocurre. Y al tener este mensaje, ustedes van a poder salvar derechos, y lo hacemos con mucho amor. Doctor, bueno, acción reivindicatoria. Gracias, doctor Gilmar. En primera medida, gracias por la invitación a su programa, y a todos los televidentes que en este momento estén conectados al programa, les doy un cordial saludo. Gracias. Bueno, sí, doctor Gilmar, el tema reivindicatorio es un tema pan de cada día, es un tema que todos los días se ve en nuestra sociedad, y es aquel principalmente o de manera clara el que permite que una persona derecha a un dominio recupere lo que ha perdido por X o Y razón. Por ejemplo, un titular de dominio de un predio, de un bien inmueble que tenga su respectivo registro, pero de pronto ha perdido la posesión de su inmueble. El proceso reivindicatorio es el trámite adecuado para intentar recuperar lo que ha perdido y que se encuentra en cabeza, ya sea de buena o de mala fe, de un poseedor. Y es muy importante decirle a la gente que para reivindicar, la persona que reivindica debe ser titular de un derecho de dominio y haber perdido el dominio de la cosa. Es correcto. Ese es un requisito sine qua non, y es el primer requisito. Es decir, llevado en términos concretos para que usted lo entienda, significa que usted se fue de su bien, usted es el titular de su derecho, pero hay otra persona ocupándole, que llegó al lugar de buena o de mala fe, pero está ocupándole, y esa persona se ha convertido en un poseedor que tiene la vocación de quedarse con el bien por reivindicación, por proceso de pertenencia o de prescripción. Entonces, el primer requisito, doctor, lo decía usted, es que haya un titular de derechos. Es decir, que ese titular esté inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos, pero no tiene la posesión de la cosa, ha perdido la cosa. Y que se pueden reivindicar, oigan bien,
las cosas muebles e inmuebles. y las inmuebles. Siga, doctor, que está muy bien con Sí, ese ejercicio. también es importante traer a colación a los televidentes que los herederos también tienen derecho a pedir la reivindicación, de acuerdo al artículo 1325 del Código Civil, el cual reza: el heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. Un tema importante. Muy importante porque se da muchísimo. Se da mucho. Se da mucho y a veces pasa que uno de los herederos más vivos pretende también quedarse con la cosa, desconociendo los derechos de los demás herederos. Afectando la masa sucesoral. Afectando la masa sucesoral. Y a ellos, a los demás herederos que pretenden quedarse con las cosas, también se les pueden reivindicar. Expliquémosle eso a la opinión pública, doctor. Es correcto. Por ejemplo, un caso más concreto, que el padre de familia fallezca y él era el titular de dominio, sin embargo, no tenía ya la posesión del mismo. Sus herederos, ¿qué pueden hacer si de pronto no han terminado el proceso sucesoral para solicitar la reivindicación del predio? Pues iniciar la acción civil amparados en el artículo que acabamos de leer. Exactamente. Doctor, ¿y si es uno de los mismos herederos? Es decir, murió el padre de familia y siempre hay uno que es más vivo, el que quiere mandar, el que quiere enseñorearse de los demás, y pasan los 10 años y no rinde cuentas, no entrega bienes y está allí. Desafortunadamente es algo que se presenta a diario y para mi concepto en muchas ocasiones es un actuar de mala fe, porque si bien es cierto, hay padres que han dejado bienes y uno de los hijos se entra en posesión en uno de ellos, no significa que ese hijo es el único titular, pues ese bien hace parte de una masa herencial. Entonces los demás herederos tienen otras acciones para ejercer la representación y la recuperación del bien inmueble. Por ejemplo, aperturando la sucesión. Después de que el trámite de sucesión esté en firme, entra a registro y ya no solamente el que se cree dueño, que está en posesión del predio, tiene derecho a él, sino los demás que ya se encuentran inscritos como titulares de dominio. Entonces, lo que tienen que hacer... Primero consideramos la sucesión. Si hicieron la sucesión y uno de los herederos sigue en posesión del bien, se puede iniciar el proceso reivindicatorio para recuperar aquel bien del cual solamente uno de los hermanos está usufructuando. Entonces, fíjense que este programa es muy claro porque ese ejemplo que le acabo de poner es la situación que están viviendo cientos de colombianos, que uno de sus hermanos se apoderó del bien, pasaron los años y luego lo pretende prescribir. Si esos hermanos no hacen lo que tienen que hacer, es decir, iniciar el juicio reivindicatorio, entonces se quedan con el bien. Es correcto. Se hacen adjudicar el bien en prescripción. Por supuesto que ese heredero es un heredero de mala fe y es un poseedor de mala fe. Es un poseedor de mala fe. Entonces, de pronto la prescripción en ese ámbito sería muy difícil probar en favor de ese poseedor, porque la mala fe es un elemento inadecuado para intentar pretender la prescripción. Porque la mala fe es un obstáculo, un bloqueo para obtener la pertenencia. Es correcto. Porque cuando se actúa de mala fe, no se está en un estado de respeto de los demás, precisamente en una conversación sobre dignidad humana, que es parte de nuestro lenguaje cotidiano como defensores del derecho internacional de los derechos humanos. El tema de la dignidad humana pasa transversalmente por respetar el derecho fundamental a la posesión, pero la posesión tiene que ser de buena fe. Y cuando un poseedor es de mala fe, ese poseedor de mala fe, aun siendo un heredero, no debe tener el aval para prescribir, porque rompe con una de las dinámicas que defienden la dignidad humana, que haya respeto entre todos los miembros del cuerpo social. Y ese respeto de los miembros del cuerpo social pasa por respetar
un derecho inherente al ser humano, el derecho que tiene el ser humano de ser propietario, de ser poseedor. En esa discusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que la posesión era un derecho humano fundamental, pero ni con violencia ni con mala fe se puede decir que un poseedor puede avalársele por parte del Estado como alguien que debería tener la vocación prescriptoria. Es correcto. Entonces, si hay un poseedor de mala fe, si el poseedor no ha cumplido con el tiempo que establece la ley para prescribir, usted tiene que afanarse, usted que es el titular de derechos, a iniciar el juicio reivindicatorio de dominio. Como hablamos aquí, doctor Gilmar, hay varias alternativas para iniciarlo. En calidad de herederos lo pueden hacer amparados en el artículo 1325 del Código Civil, o aperturando el trámite de sucesión e inscribiendo la misma en el certificado de tradición del predio que se encuentra afectado, pueden hacer exigible con más veras pues la reivindicación del mismo. Hay otros temas o otros aspectos que de pronto muchos televidentes, muchos oyentes se estarán preguntando en este momento. ¿Qué sucede cuando el predio es lo suficientemente pequeño y de pronto no se pudiese dividir? Por ejemplo, doctor Gilmar, el predio es sujeto de reivindicación, pero son 5 herederos. Los 5 herederos no van a poder vivir allí por lo pequeño del bien inmueble, por lo pequeño de la unidad material, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Se puede llevar un proceso de venta de bien común cuando ya todos los herederos estén inscritos, y así un juez ordene el remate del mismo para que se dispersen o se solucionen esas diferencias que tienen sobre el bien, ¿ya? Porque la reivindicación es un derecho que tienen los herederos y los titulares, pero muchas veces la reivindicación va a tener un solo fin, y es la venta del bien inmueble, porque todos no pueden vivir allí, ¿sí? Por lo que acabamos de hablar, por lo pequeño del bien. Entonces ahí podemos buscar con las personas que con gusto asesoramos otras alternativas para recuperar el bien o algún monto de dinero que pueda representar los derechos que tienen sobre dicho bien. La intervención es muy apropiada, doctor. La gente a veces se queja de que tiene un bien común, pero que no lo puede disfrutar porque hay uno más vivo, y ese se queda allí y simplemente argumenta: no, es que el deseo de mi papá y de mi mamá era que el bien no se vendiera, pero es él el que está viviendo en el inmueble. Y los demás permiten entonces que ese personaje más vivo usufructúe el bien, y ellos dejan de usufructuarlo, la parte que les toca. Entonces, en ese sentido, lo que el doctor Gustavo Alejandro les está diciendo es: mire, inicie el juicio de venta de bien común si ya tramitó la sucesión. Si no se ha tramitado la sucesión y hay un vivo allí, entonces meta el reivindicatorio. Eso, en calidad de herederos. En calidad de herederos. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo. ¿Por qué? Porque usted no puede esperar hasta que San Juan agache el dedo. Hay unos tiempos, unos términos establecidos en la ley, y usted tiene que actuar dentro de esos términos que da la ley. Y entonces hoy tenemos varios tipos de prescripción, por eso usted tiene que consultar. Si usted es el titular de los derechos, si usted es el que está inscrito en los registros de instrumentos públicos, usted tiene que consultar, y urgente. ¿Por qué? Porque hay prescripciones especiales. Correcto. Que su tiempo para prescribir es menor que el tiempo ordinario, es decir, están las prescripciones de bienes de interés social, que son en 5 años. Hay gente que cree que todo va a ser en 10 años. No, hay prescripciones de interés social que son en 5 años. Cuando media un justo título. Cuando media un justo título. O la sumatoria de posesiones. O la sumatoria de posesiones. Imagínese usted puede perder esos derechos. En estos días vi en una de las importantes arterias de la ciudad que un edificio histórico de la ciudad, alguien que se llegó allí a ese bien, de pronto como arrendatario,
ya le puso un cartel de prescripción, ya está convocando a los titulares para que salgan, pero los titulares me imagino que ya están muy viejitos y no dan cuenta de nada. Hay que estar atento. Ustedes no pueden permitir que el esfuerzo de sus padres o el esfuerzo de toda una vida otra persona lo tome. Ahora, la ley consagró el derecho de la pertenencia también, Es correcto. como una sanción a aquellos que no ejercen sus derechos. Mire, el derecho de la pertenencia o de la prescripción adquisitiva del dominio es una sanción para aquel titular negligente que no reclamó los derechos que le tocaba reclamar cuando correspondía. Entonces, si ese es su caso, estimado televidente, aquí estamos para ayudarle con el doctor Gustavo a recuperar ese bien a través de la figura del proceso reivindicatorio de dominio. No espere que transcurran los 5 años para que le declaren que usted perdió su bien por prescripción, que se le extinguieron, que se le declaró a usted una prescripción extintiva de los derechos. No espere 5 años, no espere 10 años para las otro tipo de prescripciones. Si usted está en esa situación, inmediatamente movilícese, haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Buscar su abogado de confianza, no necesariamente nosotros, pero si usted quiere confiar en nosotros, estamos para ayudarle, estamos para servirle. Pero lo que debe quedar aquí es que usted debe asesorarse inmediatamente. Debe ir, buscar una cita, una consulta, para que el abogado examine su caso, y es el deber del abogado, es parte de la deontología ética, que el abogado le diga, mire, si usted no inicia el juicio de una vez, demanda de una vez, usted va a dejar que se le extingan los derechos. O que si ya pasó el tiempo, que el abogado le advierta y le diga, mire, usted fue muy negligente con sus asuntos. Usted debió hacer esto dentro del término de ley. Porque la contraparte suya le va a excepcionar prescripción extintiva de los derechos. Y va a reclamar para él la prescripción adquisitiva del derecho. Es correcto. Doctor. Una falla, el abandono. El abandono del predio. El abandono. Es muy importante que haya una identidad entre el bien reclamado y el poseedor, pero también la identidad entre el bien reclamado y la titularidad del inscrito. Explíqueles eso a los oyentes y televidentes. Pues la titularidad del inscrito tiene mucha fuerza de ley, pues el inscrito es el que principalmente puede promover la acción reivindicatoria, ¿sí?, sin dejar por un lado a sus herederos en caso de que falte el titular, ¿ya? Pero, como decía el doctor Gilmar, la reivindicación es un trámite que no se puede dejar a un lado. Todas las personas que estén de pronto pasando por esa situación o que tengan un predio, que en este momento hayan perdido su posesión, tienen que iniciar inmediatamente la acción, porque si no, el poseedor, con el paso del tiempo, va a adquirir 2 condiciones: el ánimo y el corpus del predio, que son 2 elementos axiológicos para que la justicia le permita a aquel poseedor adquirirle el predio por prescripción por el abandono total de su titular. Exacto. De su titular. Resulta que el poseedor, para que sea poseedor, debe tener el corpus, es decir, el cuerpo de la cosa, y el ánimo, el creerse señor y dueño de la cosa a tal punto que pueda hacer las mismas cosas que el dueño haría. Así es. Esto es reformar, modificar, cuidar, prestar, hacer una fiesta, pagar impuestos, pagar los impuestos, que esa es la prueba esencial de la posesión. La posesión se prueba con testimonios, pero también se prueba con documentos, se prueba con una inspección judicial, se prueba con un peritazgo. Y entonces, si el poseedor reúne todos esos elementos y el inscrito o titular del derecho no hace lo que tiene que hacer, el poseedor va camino a la titularidad.
por una de las formas de adquirir el dominio de las cosas. Precisamente las cosas en Colombia se adquieren por prescripción, ocupación, sucesión, tradición, acepción y por ministerio de la ley. Y en todas estas figuras que nos da la ley colombiana como mecanismos para adquirir el dominio de las cosas, se puede ejercitar el proceso reivindicatorio. Así es. Por ejemplo, hablemos de tradición. Quien tiene la tradición es quien tiene la titularidad, se descuidó, dejó de ocupar, dejó de poseer. Es que posesionarse no es tener la cosa. Posesionarse es ejercer como amo y dueño de la cosa. Es decir, que usted pueda rentar la cosa, que usted la alquile. Pero si solamente la tiene, no tiene vocación para prescribir, porque el tenedor no es poseedor, porque tener no es poseer. Y estar inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos no significa que le dé a usted, por ese solo hecho, el elemento posesión, porque usted puede estar inscrito. Esto lo hacen muchas personas que han perdido la posesión, le venden a otra persona. Pero si la posesión es más antigua, la posesión del poseedor es más antigua que el nuevo título, esa posesión derrota el nuevo título. El nuevo título no enfrenta a la posesión más antigua. ¿Por qué? Porque si le enfrenta, la derrota, pierde el nuevo título. La posesión más antigua es más valiosa que el título. Por eso, cuando usted tiene un bien inscrito a su nombre, pero no tiene la posesión, movilícese. Desplácese donde el abogado, no desplácese de sus derechos, sino desplácese donde el abogado, para que el abogado lo conduzca a obtener la reivindicación de un patrimonio. Así es. Siga, doctor. Así es, sí. La idea es que todas las personas que se encuentren en esta situación no descuiden sus derechos, no los descuiden, porque tienen que buscar la forma de regularizar nuevamente la posesión que una vez tuvieron, porque si no, los poseedores de buena fe van a adquirir el derecho que supuestamente tiene el titular del dominio, pero que perdió por su descuido. Sí, doctor. Es muy importante entonces que ustedes tomen conciencia de la importancia de que revisen sus asuntos. Tenemos un bien por allá, un bien rural, hemos perdido la posesión, pero está inscrito a nuestro nombre, entonces vamos a buscar de inmediato al doctor Gustavo Gironce y a Gil Martafur para que ellos defiendan nuestros intereses e inicien cuanto antes con el equipo legal Justicia para Todo los procesos reivindicatorios de dominio. Y estamos listos para ayudarles, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Les damos toda esta información tan valiosa que les va a ilustrar a ustedes sobre la necesidad de accionar de inmediato. Resulta que uno de los derechos fundamentales que ustedes tienen es el derecho de acceso a la administración de justicia. ¿Para qué? Para defender los derechos fundamentales que tienen y que los tienen embolatados, perdidos y que no los están detentando. Entonces, de inmediato, acudir a ese derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Pero el acceso a la administración de justicia, ¿qué le posibilita? Que se le reconozca el derecho. Y el derecho solamente se le reconoce si usted lo pide y si lo sabe pedir y si lo pide con las pruebas que son, en el tiempo que es, elementos importantes de la acción, demandar en el tiempo que es, presentar los hechos, probar los hechos y por lo menos también interrumpir aquellos derechos posesorios con acciones policivas o administrativas, ¿sí? Si de pronto en el momento no quieren acudir a la justicia, hay otras alternativas. Con intervención de inspección de policía se pueden también interrumpir aquellos derechos posesorios que está obteniendo
el que está en ese estado de poseedor sobre un predio que es sujeto a reivindicar. Sí, es evidente que la gran información, la gran orientación que acabas de darle a la opinión pública es de vital importancia. Entonces, si usted está en esa condición, ¿qué elementos debe usted conseguir? Primero, usted debe reconocer un poseedor para poder reivindicar. Es decir, debe decirle a un juez de la República que hay alguien que se cree señor y dueño sobre un predio suyo, sobre un fondo suyo, sobre una finca suya, un edificio, una casa. Ese señor está queriendo presentarse como el verdadero dueño de la cosa, entonces yo lo reconozco como poseedor. Y solo reconociéndolo como poseedor puedo iniciar el juicio reivindicatorio de dominio. Cuando yo inicio el juicio reivindicatorio de dominio, interrumpo la prescripción, los términos de la prescripción, pero como lo dijo el doctor también, usted debe hacerle la vida poco pacífica al poseedor, ya sea de mala fe, o a veces hay poseedores que llegaron al predio porque estaba abandonado, se metieron allí, no les podemos decir del todo de mala fe, llegaron allí, se aprovecharon de una situación de descuido, pero usted no debe perder su patrimonio. Ahora, usted es culpable de perder su patrimonio si en los términos de tiempos que da la ley, usted no ejercitó las acciones. ¿Cuál es la acción? La acción reivindicatoria del dominio. La acción reivindicatoria de dominio. ¿Qué documentos necesita usted para alegar, acceder a la Administración de Justicia y alegar que usted es el titular de ese bien y alegar que ahí hay un poseedor que pretende quedarse con él? Lo primero, doctor, ¿qué necesita? Bueno, demostrar la titularidad de que es titular sobre el bien inmueble que pretende reivindicar, que figura inscrito en el certificado de tradición del bien inmueble a reivindicar, o ya sea también bien mueble, ¿no? Como lo decíamos al inicio. En segundo lugar, si no estás inscrito como titular del dominio, por lo menos demostrar que eres heredero del titular, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo se demuestra? Con un registro civil de nacimiento y también aportando el registro civil de tradición del bien inmueble que pretende reivindicar. Eso es un elemento vital. Sí. En segundo lugar, ¿qué otro elemento debe aportar para sustentar su petición reivindicatoria? Pues intentar argumentar las razones por las cuales el poseedor se encuentra detentando el bien inmueble, ¿ya? ¿Y cómo haría eso, doctor? Con unas declaraciones extraproceso. Con declaraciones, llevando testigos al proceso, demostrando que efectivamente el poseedor que se encuentra allí puede estar en forma regular o no regular, pero pues demostrando que no cumple todavía los requisitos para que él adelante un proceso de prescripción y más bien interrumpirle el proceso que él posiblemente pueda interponer a futuro. Sí, elementos muy importantes, doctor, le complemento para presentarse al juicio reivindicatorio, como le decía el doctor, demostrar que la persona titular se encuentra inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos de la circunscripción donde se encuentra el bien. Número 1, ¿cómo lo demuestra? Con el certificado de tradición, pero además solicitar el certificado especial de tradición para el juicio reivindicatorio también. El certificado especial de tradición es un requisito que se le exige a los que van a pretender obtener la prescripción, pero para el que va a reivindicar también, el que va a reivindicar presenta su certificado de tradición y su certificado especial de tradición. Igualmente presentar la prueba sumaria siquiera de que ahí hay un poseedor y entonces eso ya lo coloca usted en la categoría de legítimo reclamante en una acción reivindicatoria. Le legitima a usted la parte activa dentro de esa dinámica de acceso a la administración de justicia. Ahora bien, si usted presenta su proceso, su acción reivindicatoria de dominio y el juez no resuelve en su favor,
y usted tiene los elementos para probar que el otro no ha cumplido los requisitos para prescribir y que por lo tanto la sanción de la prescripción extintiva no se le debe aplicar a usted. Usted tiene unos recursos. ¿Qué recursos? Está el recurso de apelación, está el recurso de reposición ante el mismo juez. Se tendría que evaluar en cada caso concreto por qué el juez de primera instancia podría negar una reivindicación, ¿sí? De pronto la podría negar si el poseedor, dentro del mismo proceso, demanda en reconvención la prescripción y la demuestra. ¿Ya? Exactamente. Para el juez queda plenamente probado que el poseedor a la final cumplió su término de ley con los dos elementos axiológicos, que es el ánimos y el corpus, para poseer y prescribir el bien inmueble. Entonces tocaría es intentar en un recurso de apelación ante el superior demostrar cuáles fueron las razones que se consideran de por qué el juez de primera instancia incurrió en ese error en negarle el derecho al que pretende la reivindicación. Entonces, esto les demuestra a ustedes lo que acaba de decir el doctor Gustavo, les demuestra a ustedes lo atentos que deben estar ustedes con sus abogados, porque es que cuando uno tiene una causa de esa naturaleza donde está involucrado el patrimonio, prácticamente ahí hay muchos años de vida sembrados de muchas familias, entonces debe haber una coinonía, una comunión, una intención de cuerpo demandatorio entre el cliente y el jurista, el abogado que le apoya, que le representa en esos intereses. Así que usted puede contar con Gustavo Alejandro Gironza y Gilmar Tafur, abogados. Estamos listos para ayudarle, estamos listos para reivindicarle, pero también el doctor acabó de decir algo muy interesante. Resulta que el que es demandado en un juicio reivindicatorio y tiene los requisitos o cumple con los requisitos para que se le declare titular del bien por pertenencia o prescripción, al contestar la demanda puede intervenir en lo que se llama reconvención, es decir, que además de ser demandado se convierte en demandante, para demostrar unos elementos. ¿Qué elementos? El doctor lo dijo, el corpus, el ánimos, más el tiempo. El tiempo es una figura vital en los procesos de prescripción y en los procesos reivindicatorios. ¿Cuánto tiempo lleva la persona poseyendo? Si se ha interrumpido la prescripción, si la posesión ha sido pública, pacífica e ininterrumpida. Porque esos tres elementos que nos trae la jurisprudencia como elementos vitales para que un juez de la República declare con certeza que se ha extinguido como sanción el derecho del titular y que ahora el derecho lo va a tener otro por prescripción adquisitiva o pertenencia, se da la figura por el transcurso del tiempo, por el corpus y el ánimos. Y para que ese poseedor pueda en reconvención demostrar que tiene derecho a la prescripción, es porque el titular del dominio o sus herederos abandonaron el bien inmueble en la actualidad, de acuerdo a la ley 791 del 2002, por 10 años, 10 años, 10 años o más. O sea que eso significa que es un descuido muy grande que tuvo el titular y sus herederos sobre el bien inmueble que pretenden reivindicar. Por eso es que ustedes, oyentes que estén de pronto pasando por esa situación, deben acudir inmediatamente al doctor Gilmar para buscarles una salida a ese problema que tienen y buscar una solución eficaz. Ahora, si el caso es que ustedes son los poseedores y los demandaron en reivindicatorio, pero el doctor lo contó ahorita, pasaron más de 10 años, ustedes tienen derecho a que se les declare titulares por pertenencia o prescripción adquisitiva. Y la sanción para el titular, ya no poseedor, sino el titular descuidado, es que se le extinguen los derechos. Y entonces también en ese caso usted puede recurrir a nuestro equipo legal
justicia para todos. Gilmar Tafura, abogados asociados, justicia para todos. ¿Y qué pasa allí? Pues resulta que usted va a estar orientado ahí por el doctor Gustavo Gironce y el equipo. Y se le van a decir a usted cómo probar la posesión. ¿Cómo probar la posesión? ¿Cómo probar la posesión, doctor? Bueno, ¿cómo probar la posesión? En primer lugar, el poseedor tiene que demostrar que tuvo el ánimo de creerse dueño y señor de la cosa, ¿sí? Ese es un elemento anímico, Sí, ¿no? eso es el ánimo. Anímico, ánimos. De anímico, viene del alma también. Viene del alma, eso. Él se creyó poseedor, por eso se metió allí, permaneció allí Y no volvió a reconocer derechos ni dominio de nadie. no reconoce dominio ajeno. Esa es una característica del poseedor. característica. ¿Y cómo se prueba eso? Ese ánimo. Se prueba en primer lugar con esas dos condiciones que acabamos de dar y el tiempo de 10 años. Pero también tiene que ser especial su situación de poseedor. ¿Por qué especial? Porque él tiene que ser un poseedor pacífico, ininterrumpido, que no sea violento ni con sus vecinos, ni con alguna persona que venga a intentar reclamar el derecho, ¿ya? Que no sea clandestino, que no sea un poseedor oculto que solamente llega a modificar y arreglar las cosas de noche cuando no lo están viendo, ¿ya? Que sea una persona que tenga una vida común y corriente ante la sociedad, ante sus vecinos, ¿ya? Porque hasta sus mismos vecinos le pueden servir de testigo. Porque los vecinos lo tienen que reconocer como señor del predio. Correcto, los mismos vecinos. Porque son los vecinos los que le van a dar el aval. Porque son los vecinos los que van a poder rendir un testimonio de si es poseedor o no, si es violento o no. De pronto hay muchos oyentes en este momento que están mirando y no están todavía en la condición de demandados dentro de un proceso reivindicatorio, pero sí tienen la posesión de un bien por más de 10 años, en las condiciones que acabamos de decir, y le está sonando la idea de consultar para iniciar el trámite respectivo. Ese poseedor, pues, con mucho gusto, a través de la oficina del doctor Gilma se puede atender, se le puede explicar todas las situaciones en que se verá inmerso dentro del proceso y cuáles son las opciones que tiene para que la justicia le otorgue el derecho que durante más de 10 años ha tenido. Doctor, de nuestro equipo legal, no de la oficina del doctor Gilma, nuestro equipo, un cuerpo de profesionales expertos del derecho. La semana pasada le estaba contando que vino el doctor Fernando Jiménez, experto en derecho médico y en responsabilidad civil, y hoy tenemos un abogado civilista y comercialista de un gran talante y talento, y entonces es nuestro equipo legal con el cual podemos respaldarlos. Y el Animus les decía que se prueba con testigos, pero también se puede probar con una pericia, porque existe libertad probatoria. Y entonces con una pericia efectivamente se puede demostrar que la persona viene detentando ese bien con ese concepto, con ese entrañamiento sobre la cosa, se cree el dueño de la cosa. Y eso puede ser materia de peritaje también. Así es. Y probar la posesión implica que realiza actos de señor y dueño sobre la cosa. ¿Y con qué se prueba? Usted lo dijo, doctor, con el pago del predial, con el pago de todo tipo de impuestos, las contribuciones de valorización, los impuestos y las tarifas especiales, el pago de los servicios públicos, la apuesta de la cometida de gas, la pintura de la casa. Entonces usted cuando haga un contrato de remodelación, pues tenga ese contrato por escrito, mire cuál fue el precio. O traiga al maestro como testigo. Traiga al maestro como testigo. Va a necesitar testigos que cuenten la historia de cómo usted llegó, de qué cosas le ha hecho el bien, que si usted lo disfruta como si fuera el Señor, que usted no le paga arriendo a nadie porque no reconoce dominio ajeno. Todas esas cosas son elementos necesarios
para aprobar la prescripción, y el juez de la República que conozca el asunto hace regularmente una inspección judicial para determinar qué, el lineamiento del bien inmueble, esto es los linderos, los vecinos, le pregunta al vecino, no necesariamente los testigos pedidos por las partes entran allí. El juez puede en un momento determinado ordenar una prueba de oficio. Si encuentra una persona allí en el inmueble, el juez puede pedirle a esa persona que declare, para él quitarse la venda, porque somos nosotros los abogados ahora que le tenemos que quitar la venda al señor juez y persuadirlo de lo que nosotros alegamos como hechos ciertos. Así es. Entonces, un hecho cierto es que la persona lleva poseyendo ese bien 10 años. Ese es un hecho cierto. ¿Y cómo lo pruebo? Con documentos, Con testigos, con testigos, con pericias, con pruebas anticipadas, con la demostración del pago de impuestos, con la de las mejoras documentos. realizadas. Sí. Exactamente. Entonces, ustedes ya se dan cuenta la importancia del programa del día de hoy. El año pasado, en el mes de octubre, no puedo decir el juzgado, pero a través de un juzgado civil municipal de aquí de Cali, se otorgó la prescripción adquisitiva de dominio en favor de 2 hermanas. Ellas llegaron a un barrio aquí muy conocido, el barrio 12 de octubre, y así hay muchos barrios. Llegaron hace como 40 años con su señora madre. Su señora madre entró a un predio que encontró abandonado, ¿sí? Fue una entrada de buena fe, no tenían dónde estar, dónde ocultarse del sol y del agua, y se quedaron en esa casa y nadie les reclamó. Pero el bien inmueble hacía parte de uno de mayor extensión en el sector, y aquí en Cali pasa mucho. Hay bienes que son privados, que son de mayor extensión, pero ya están totalmente construidos a manera de barrios, hay muchas casas en ellos. Entonces la señora llegó con sus hijas muy pequeñas y la señora con el paso del tiempo falleció. Sus 2 hijas se quedaron en el predio y han habitado allí por más de 30 años, ¿ya? Y un juez de la República les otorgó a ellas el derecho de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Porque inicialmente lo tenía su señora madre, quien era la poseedora del bien. Entonces, pero faltó ella, se sumó la posesión y dieron cumplimiento al término de 10 años, pues que lo habían superado ostensiblemente. Doctor, se nos acabó la hora, imagínate, y no nos dimos cuenta. Qué conversación tan buena para ustedes, televidentes queridos, y nosotros nos sentimos muy felices de compartir este conocimiento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Ese teléfono es clave, 315-528-1453. El Señor los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Les habló el doctor Gustavo Alejandro Vironza y el servidor Gilmar Tafur. Bendiciones mil. Que Dios los guarde a todos. Que Dios guarde a Colombia.